Hey, buenas, soy Nazca, vengo a hablar sobre un anime que ha salido recientemente, ¿vale? Que es en 2016, si no lo recuerdo, hasta el 2017, que no, que se llama Cult Ignite. No sé en global si la habéis escuchado, si la habéis visto. Por lo que he podido ver en general, no ha tenido demasiada buena fama, no ha estado muy bien, no ha sido suficientemente atractivo para la gente. O sea, estaba muy bien en lo que era visualmente, las caricaturas se veía bien, se veía interesante lo que podía parecer, pero una vez que la gente vio el primer capítulo como que se decepcionó y dejó de ver. También la gente empezó a verlo porque fueron los mismos, bueno, la misma empresa, ¿no? La misma empresa que empezó a hacer... El mismo estudio que empezó a hacer Sword Online. Sword Online SAO. Sword Online. SAO. No sé decirlo. Es el mismo estudio que hizo SAO. Es el mismo estudio que hizo SAO. También mencionar que el anime tenía muchas expectativas ya que estaba escrito por Chiyomaro Shikuya, ¿vale? Que es un escritor de novelas científicas que han salido otros animes como por ejemplo Steins Gate, que tuvo muchísima fama. Entonces, claro, las expectativas de Occult Ignite eran muy altas para estos fans. También decir que cuando salió el primer capítulo en My Anime List tenía un 6,79, una nota bastante baja, o supongo que menos de lo que se debía esperar. Eso es lo que demostró en sí de que la gente se quedó un poco decepcionada o un poco neutro cuando vio el primer capítulo, cuando salió. Y por eso la gente se quedó como, oh Dios mío, vamos a verlo, qué tal está y tal, pero es eso, vieron el primer capítulo, como era todo como tan diferente, no se entendía absolutamente nada, dejaron de verlo. Entonces, vengo a deciros, por favor, que la gente que verdaderamente le guste las categorías de paranormal, ciencia ficción y todo lo que sea darle una vuelta al anime, sobre todo en lo que es visualmente, estructuras y panorámicas, creo que deberíais darle una segunda oportunidad. Porque realmente vale mucho la pena, es muy interesante. Así que voy a hablaros así un poco en general para ver si vuelvo a que engancharos otra vez el hilo, a que lo volváis a ver. Me lío, ¿vale? Muy bien. El primer capítulo echó a mucha gente hacia atrás porque, claro, era una estructura muy diferente de lo mejor de lo que tenían pensado que podría ser. Es que es como una ametralladora que te da en la cabeza, constantemente, ya en el primer capítulo. Los personajes hablan muy rápido, es muy difícil seguirles, los ángulos de cámara no ayudan absolutamente nada, son como estos tipos de animes psicológicos, cuando te hacen un ángulo súper extraño para hacerte sentir esa claustrofobia que tienen los personajes. En Occult Ignite es constantemente, y es horrible. Tienes que estar muy centrado en ese sentido, pero así es el toque personal que tiene este anime. Yo creo que es un punto muy interesante, como persona que me gusta mucho el anime psicológico, creo que era muy increíble el trabajo que tiene detrás, todos estos ángulos de cámara, estos enfoques tan extraños que tiene. Pero sí que es cierto que una persona que lo que quiere es ver algo tranquilo, no complicarse demasiado en la vida y simplemente ver para disfrutarlo, Cult Ignite no es un buen anime para verlo. Muchos de nuestros amigos, es cierto, de que intentaron ver el primer capítulo y no. Mucha gente que conozco intentó ver el primer capítulo y sí que es cierto que le cansaron incluso antes de poder acabar de ver el capítulo. En cambio, yo cuando lo vi me dejó esa sensación de wow, qué extraño, hace mucho tiempo que no veía algo así, que no sé, me dio una sensación de que verdaderamente había que darle más oportunidades y había que continuar viéndolo para ver todo lo que me podía llegar a ofrecer. Y realmente para mí yo creo que no me equivoqué. Estaba muy bien estructurado. Aunque sí que es cierto de que cuando vas avanzando todavía te van liando más de que te van desenredando, la verdad. Pero es cierto que cuando llegas a cierto punto es todo como un cierto caos en el que ya estás tan metido dentro que no puedes salir. Te hipnotiza, te atrapa. Creo que es eso algo bueno, porque te entran las ganas de continuar, pero sí que es cierto que al principio cuesta mucho de engancharte. Sí. La sinopsis del anime es un poco difícil de explicar sin hacer demasiado spoiler, porque claro, es un poco complicado. Ya sabes que va a ir sobre oculto, ¿vale? Sobre cosas ocultas, también sobre ciencia, que es una parte muy interesante, hilan las dos cosas, que la verdad no está nada mal. Pero sí que es cierto que para intentar explicaros sobre qué trata el anime, como mínimo tendríais que ver el primer capítulo, o sea, sería como un spoiler, ¿vale? Un mini spoiler, porque al fin y al cabo el primer capítulo tampoco es gran cosa. Lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que
nada más empezar la serie hay como mucha gente ahogándose en un río y está un personaje que es un personaje de los principales, de los 9 ocultos, que te está como hablando. Esto, en este momento, ¿vale? En que todo el mundo se está ahogando en este río, va totalmente hilado a la serie y es una de las partes más importantes, aunque no se sepa. Lo dejan como un poco apartado al principio, pero a partir del tercer capítulo o así ya te empiezan a descubrir más el por qué es tan importante esto. También a partir de ese momento es cuando todo el resto de personajes tienen ya como una conexión. Algunos tienen conexión desde un buen principio, ¿vale? Como el protagonista Gamón y otros varios personajes. Pero sí que es cierto que de los 9, a lo mejor 2 o 3 simplemente están hilados. Todos los demás es como muy dispersos, son personas muy distintas que están haciendo cosas muy diferentes. Entonces, a lo largo de esta serie, entre ellos va habiendo conexión. Es cierto que hay un personaje o 2 en concreto que se apartan un poco más de todos los demás personajes. Es como que tienen una historia aparte, aunque estén un poco unidos con los otros, aunque realmente cuando se ven con ellos solamente es 1 o 2 veces. Entonces hay como estas partes, pero lo importante es el hecho de por qué ellos se unen. El hecho es de que por qué estos 9 personajes en concreto tienen que importarnos, por qué son protagonistas, qué es lo que les hila cuando en realidad todos están haciendo cosas muy distintas. Esto es en sí lo que hace el anime, lo que es hacerlo interesante, el por qué se unen, el por qué esta gente que se está ahogando en el río, el por qué todo lo que viene después. Es verdad que al final del primer capítulo es como te explota la cabeza instantáneamente porque te sucede una cosa que no entiendes por qué, tiene que suceder en ese momento, muy de golpe. Entonces, a partir de ahí es como que ya todo empieza a descontrolarse. Vale, puede que a partir de ahora, que voy a hacer un poco como pros y contras, suelte algún que otro spoiler, así que si queréis evitar esto a toda costa, mejor que no me miréis. Y dejéis el vídeo hasta aquí. Id a verlo ya. ¿Eh? Id a verlo ya. Id a verlo ya y no perdéis más tiempo, que está muy bien. Hay que apoyar al anime. Uno de los contras, uno de los pros, empecemos por lo bueno. Uno de los pros que tiene el anime es el hecho de que es muy innovador a la hora que he mencionado antes, de los ángulos de cámara, la ilustración, cómo está hecha, los movimientos, personajes están muy bien hechos. Se mueven de una manera muy fluida, es muy interesante de ver a pesar de que te marea y que también es el hecho de, por culpa de estos cambios de cámara, ves también un poco el cambio, ¿vale? De la ilustración. Claro, los cuerpos a veces son como un poco amorfos, pero están muy bien hechos a ese ángulo de cámara, que sería tan raro de ver, de encontrar en el anime, incluso en una fotografía o incluso un vídeo sería muy difícil de ver un ángulo tan extraño. Entonces, a la hora de ver cómo queda la ilustración, ves que queda extraño, pero a la vez ves que está bien hecho. Entonces es una cosa como muy curiosa y muy interesante a las personas que creo que le interesa la innovación del anime hoy en día. Por otra parte, me gusta el hecho de que no te lo dejen todo tan masticado, o sea, el hecho de que te bombardeen la cabeza y que no sea tan pausado de esto va así y esto va así y no sé qué. Creo que es una cosa que te hace pensar y que creo que te puede ayudar al hecho de que te intrigues con el anime, ya que digas, hostia, pues es diferente, vamos a apoyarlo, vamos a verlo realmente cómo va avanzando. Creo que es muy interesante en este aspecto. Otra cosa que podría decir buena es que la verdad es que los personajes, algunos, no son planos, o sea, son personajes que tienen personalidad, que tienen las ideas bastante claras y que te muestran sus sentimientos. Por lo tanto, creo que en ese sentido son muy humanos, cosa que en otros animes te puedes encontrar que un personaje o es el típico gracioso o es el típico personaje divertido, pero no es más profundo de allí. En Occulting Night ves que tienen estos sentimientos humanos y que te hacen incluso sentir un poco empático con ellos. Es el hecho que, por ejemplo, a principios del anime, ves como los personajes sí que son más planos, pero porque no te da tiempo. Evidentemente es un primer capítulo de 23 minutos, no te da tiempo a hacer más, sobre todo cuando introduces a todos los personajes de golpe. ¿Vale? Si te centras solo en uno, a lo mejor sí, pero en este caso, como son 9 personajes principales, es muy difícil centrarte en ellos en 23 minutos. Pero sí que es cierto que vas avanzando en el anime, estos personajes dejan de ser planos y tienen un profundo muy interesante, no como otros animes que te puedes encontrar que a pesar de que vas pasando muchísimos capítulos siguen siendo igual de planos.
que cosa que hoy en día yo creo que ocurre mucho y que se tendría que intentar solucionar bastante. Es uno de los puntos buenos que creo que tiene Occulting Night. El hecho de también cómo te presentan, ¿vale?, los misterios que van apareciendo y las cosas que te van desencadenando a raíz que vas avanzando el anime, creo que también lo hacen muy bien. No son cosas que van apareciendo muy de golpe, sino que son cosas que te lo van dejando como medio ir, que luego explota y acabas de comprender todo. Creo que eso también es un punto interesante del anime y que es una cosa que te puede llegar a traer la atención. Por ir a las contras, las cosas que tendrían es que el hecho de que los personajes hablen tan rápido te puede resultar pesado y que te entren ganas de mandar a la porra al anime. Pero verdaderamente vale la pena, o sea, es un contra que creo que en ese sentido podrías mejorar, pero es el hecho de también tener tu propia fuerza de voluntad para que esto tampoco te afecte demasiado. E intentar seguir con él y que intentar que no sea un impedimento para continuar viéndolo. Por otro lado, el final creo que es demasiado típico. O sea, no típico, pero sí es el hecho de, bueno, ocurre y ya está, y todo es maravilloso. O bueno, no es todo maravilloso, pero simplemente se ha podido hacer. Claro, creo que es demasiado bonito. Creo que tal y como iba avanzando el anime, creo que podían haber hecho algo bastante diferente para que a lo mejor quedara más redondo. O sea, no acaba mal, pero sí que es cierto que creo que acaba demasiado típico. Esto sería uno de los contras que yo creo que me pesa más. No es decepcionante, te quedas con un buen sabor de boca, pero yo creo que ese regusto final sí que es el hecho de decir, pues puede que se lo hubiesen podido pensar un poco más, para que acabara de hilar con el anime, así en entero. Para finalizar ya, la nota que podría poner a este anime sería de 0 a 10, supongo que lo pondría sobre un 7. O sea, ni mal ni bien. O sea, creo que es innovador, creo que está muy bien, creo que vale la pena, pero tampoco es una cosa que se haya salido demasiado de lo común y que sea súper extraordinario. Creo que vale la pena verlo y que te deja un buen sabor de boca al final, a pesar de lo mencionado antes, y también el hecho de que puedas verlo una vez y luego volver a verlo otra vez y que darte cuenta de otras cosas que no te hubieses dado cuenta la primera vez, vale la pena. Entonces, lo metería sobre un 7. Por lo tanto, ni excelente, pero sí que es cierto de que vale la pena, que deberíais verlo. Si visteis el primer capítulo y lo abandonasteis, por favor continuad verlo, porque realmente si os gusta la ciencia ficción, lo paranormal, y que os rompan un poco la cabeza y os saquen un poco de lo típico de siempre, creo que sí que es cierto que vale la pena verlo, a pesar de haberlo abandonado. Entonces, bueno, supongo que no tengo nada más que decir, que lo vayáis a ver, que me digáis qué os ha parecido y bueno, espero que nos sigamos viendo en los próximos vídeos. Y por mencionar por último, tengo que agradecer a ese voz de fondo que os ha estado molestando durante todo el vídeo, es Gipradi Memerland, hombre Memerland, es un hombre de los memes, le encanta, y también su canal, Buenas. aquí está. Y espero que os guste y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!